Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del informe de energías renovables de la Agencia Internacional de la Energía, el análisis y las previsiones a 2028. We are going to switch to English because Heymi Bahar, our friend here, is going to present this report. He rather go in English better than in Spanish, but I understand Spanish. That's why the round table after that we are going to make in Spanish. Okay. Well, this is this is the fifth or seventh times he came here. The last one in person, it was in February 2020. He reminds me that before this, and now he's coming once again in person to talk with the Spanish sector about the renewables and to present this interesting report about the renewables in the world. As you know, after the COP28, the goal will be to tripling this to 2030. I think the report is saying that in 2028 we are going to be 7 gigawatts or something, close to 10,000 in 2030. But you will see, as you can download this report. It was put out I think in January, no? January 11th. Yeah. But he has several appointments. He came here a little bit late. We asked him to come before, but well, this is good. It does. After this presentation in English, we will have this roundtable in Spanish. We managed by Jorge Sand. Thank you, Jorge, for coming here and to try to see what happened here, and we try to put together the visions of the transmission and distribution companies like Redeia and ALEC, the people who are the suppliers like APA, the Association of Renewable, the vision of the lawyer with here the guy, Cuatro Casas, who are going to give that and all the vision together of that. But before I'm going to present Heymi, as I said before, he was a very good friend of us. He started coming here in 2016 or 17. He joined the year before, in 2016, the International Energy. 2013. Yeah. Before he has been working, he worked in OECD and he worked in the World Bank in this area of the analysis of this report. Well, he is from Turkey, but he's based here in Spain, in Valencia, when his family, all the guys were with him. Heymi, the floor is yours, and try with the presentation. Remember very well, I landed the same plane at 7 a.m. and then I did not really think that COVID will be like this. I landed, there was news about the hospitals in Madrid, what is going on. I was like, okay. From here, I went to Valencia to visit my family, which was a big mistake at the time. Now I'm reflecting back, my parents are 80 years old, so luckily nothing happened. But after that, everything was closed and the world right now is very different. I think renewable energy world is also very different, changed a lot since 2020. I've been working on this report over the last 11 years. This is my 11th edition. The report and visualization and the data of the report has changed. I'm going to present slides here which are not in the report. There are the parts of the analysis which is in the report, but you will see new things there, even if you read the entire report. I'll present things a little bit differently and try to give you an understanding of the global renewable energy markets and a little bit focus on Europe. I will leave the Spanish discussion to my Spanish colleagues. I'm not going to enter into that, but maybe I will highlight some of the things that can be challenging for Europe and for Spain in the coming years to come, and they can continue the discussion. And at the IEA, we were very, very pushy, and we were pushing a lot this global tripling target. We were one of the
founders of this and proposed this to European Commission, and then afterwards to many stakeholders. And then we were really, really happy that it was included. Our executive director really pushed for this to be included in the COP28 agreement. I think it's the milestone. As energy analysts, obviously having a capacity target doesn't mean anything. It needs to be a generation target or a share of generation target. But politically, this was obviously more acceptable by a lot of countries in terms of having this 11,000 gigawatts of installed capacity. And I'll present at the end of my presentation, we created a tool to track this 11,000 gigawatts, which is freely available. I'll present that at the end of my presentation. So maybe It's working. To go into a little bit to show where the market is going globally, according to us. The market has evolved from a more balanced, technology balanced market in terms of wind, solar, and hydro to a little bit more PV heavy market. There are multiple reasons for that. One is price, but not only the price, because there are investors who are investing in solar PV where the wind is cheaper, according to our analysis, because it's easier to build than wind. It takes faster to build. And it also addresses to a lot of the investors, which means a household, from a household investor to an investor who can basically install a 1 gigawatt power plant, solar PV power plant. So there are a lot of investors in between. For wind is not the same, and hydro has a lot of the social acceptance problems. In next 5 years, up to 2028, we expect the growth to accelerate significantly, as you can see, with the share of solar PV reaching basically 75% of the all capacity growth. Obviously, generation will look differently, but in terms of the investment trend, we will see that about 3,700 gigawatts will be installed, and this is basically mostly driven by the solar PV investment, and distributed PV, which means small applications, play an important role. And I'll show in Europe, they play even more importantly, which means that there will be a lot of disruptions into the market, because these systems do not operate like power plants. They have different dynamics, which we may discuss later on. Also, important country to mention is China. China is at the center of the renewable energy markets. When I came here in 2016 for the first time, we were putting China in the same figure with other regions. Now we cannot, because the scale is completely different. We are talking about 2,000 gigawatts of new capacity that we expect coming out from China. It's faster than any other region. It's bigger than any other region, is by far leading every single technology, both on the supply and the demand side. And the acceleration is done without subsidies. So China removed all the centralized subsidies from the market since 2021. Of course, they have a regulated coal price for every province, and renewables are offering lower than this coal price for existing plants, existing coal plants, not new plants. And they said that if you have a project and if you are offering this price, and if there is a grid connection, you can build whatever you want. So what happened last year, that China installed alone around, I would say 270 gigawatts of solar PV alone in single year. This equals to the entire, more than entire world installations in 2022. If they did that alone. So we are talking about a different scale. I'll show the implications. And when we look at other regions, obviously, we see an important acceleration in the European Union as well. I'll touch base. There's a specific slide on this, so I'll come back to that in the next slide. But in the United States, this Inflation Reduction Act that it's being discussed very much in Europe because of the industrial policy component of it, but it actually supports the demand and incredibly well as well. So we will see a lot of the projects that are being financed already today that will be built in the coming 5 years. There's a huge acceleration in the United States. India, cheap solar
very cheap solar, cheaper than coal, obviously cheaper than gas. There are a lot of centralized auctions. India addressed a lot of the financing challenges. The big challenge there is the distribution companies' financial health. They were in a very bad shape, but government changed a lot of the policies to improve them, to enable them to buy renewable power, which is also cheaper now than coal. So they are moving forward with that. In Latin America, this is led by Brazil alone. It accounts for 60% of all Latin American growth. And surprisingly, it is led by the distributed solar PV in Brazil, because Brazil made the same policy challenge that Europe did a few years ago by offering a net metering scheme for the distributed PV, a huge incentive, and the market exploded. They installed 45 gigawatts in 3 years, just distributed PV. So it's an incredible expansion that is going on. But more importantly, the other regions, smaller regions, Sub-Saharan Africa, Middle East and North Africa, are basically becoming real markets in the next 5 years. This is important for all the European investors as well, who are planning to support these investments, the COP28 agreement to help them out. There are other projects, of course, below their potential, but it will be an important market in the coming years for the investors, in our opinion, if policymakers there solve the financing challenges and if the international institutions are there to support them, basically. And when we look at the European Union, it is a little bit, you cannot see all the technologies there, but because of the graph is distorted, but the growth doubles in the next 5 years. And most of the growth, as you can see, is coming from the distributed solar PV, which is not large-scale power plants. Why this is happening? There are multiple reasons because of that. The first one is basically after Russia's invasion of Ukraine, electricity prices in Europe increased drastically for consumers. At the same time, PV prices declined drastically because of China. So this combination makes people in Europe, in many European places, to basically install solar PV plants in their homes or commercial, to save money on their electricity bills. That's the first. Second, this was the fastest response, including Spain, to give the response what you can build as quickly as possible. The answer is distributed solar PV to replace gas. And many European governments actually changed the policies or made it faster or facilitated the permitting of these projects or removed the permitting completely to be able to install them in order to give them the incentives to do so. And this worked very well. The only technology that we revised up in our forecast was distributed solar PV. The rest, there are a lot of challenges in Europe, including permitting, grid connection, and so on and so forth. And this is our forecast revision. We revised the distributed PV significantly, as you can see here, and we revised down wind in Europe because of multiple reasons. First of all, we are seeing offshore wind auctions not going as fast in Europe. That's the first part, and projects are taking longer. For onshore wind projects, we revised down as well because of the ongoing permitting challenges, plus the financial health situation of the wind industry, which is not doing very well either. And we also revised down hydrogen, which I'll come back to that later. Really, what's going on the ground related to hydrogen versus what you see on the news are completely different. Every day there's a news about hydrogen, but when you look at on the ground, what is being financed, we are talking about peanuts here, including Europe and rest of the world. So I'll come back to that later as well. And we also did policy analysis related to what is driving growth in the renewables market in Europe. It is mostly the auctions, distributed PV, but also some of the market-driven incentives, which means the corporate PPAs. And Spain has the biggest chunk on this corporate PPAs, merchant markets, as we see going forward. It's a very dynamic market compared to other European markets. It has been over the last 3-4 years. Of course, there are challenges related to this as well, but
But Spain is an example of this market-driven growth within the European Union, which most of the countries would like to go towards that direction. And actually, all the world needs to go towards that direction in terms of policies or this regulated business being a little bit less and less impactful, more and more going towards the market-driven, how renewables can handle themselves with long-term contracts, but negotiated in private actors, where the banks also can understand this and finance these projects. Because right now, most of the banks in the world know policies. Okay, government gives me 20 years. I take this perfect match with a fixed price and let's go move forward with that. So it's important that renewables move towards this kind of a market-driven concept as well. And I think Europe, Spain, Sweden, these are the two countries that are important in this market. We do basically the main case, which I showed you. We also do an accelerated case in our forecast. Accelerated case is not creation of new policies. It's not, we don't invent new policies in the accelerated case. It's still a realistic case, but it looks at the main case challenges and tries to understand if governments address those challenges in the next 2-3 years, what the market can see by 2028. And in this case, we are seeing 20% more growth. And the main challenge really is varied between the type of the countries. So there are countries who started this journey early on: Germany, Spain, United States, Norway, Sweden, Portugal, which started early on. And these countries will have different challenges compared to those who are starting 5 years ago. And for those advanced economies or renewables advanced economies, let's put it this way, grid integration and permitting challenges is, according to us, the main challenge for a faster growth in most of the countries. For emerging markets and developing economies, the challenge is a bit different. The challenge is basically de-risking financing where the interest rates are really high in order to unlock this full potential. And we see actually a lot of potential compared to their contribution in our accelerated case. So emerging markets and developing economies account just for 15% of our forecast, but they account 50%, sorry, 1/3 of the upside that we are seeing in the accelerated course because of their potential. This can happen, and I think the world should support this. And I'll come to this tripling business here. So this year, for the first time, for globally, we extended our forecast to 2030, just to compare and benchmark where we are with this famous 11,000 gigawatts of renewables. And this tripling, basically, compared to our main case, is 2.5 times of the main case, which means that you can look at the empty part, or you can look at the full part. We prefer to look at the full part of the picture because we think it's extremely important that this achievement, this acceleration, is notable. And even with this acceleration, there will be a lot of challenges that come with it, which I'll come back to that later. And our accelerated case actually takes us to 2.8 times. So which means that if you ask me what is the most achievable COP28 pledge that is agreed, is this one. Really, if the world can achieve one, energy efficiency one is way more complicated. Reducing methane emissions is way more challenging. Or increasing the financing in developing countries where the agreement is not achieved within the COP28 is very challenging. But this one is actually, we can do it. That's why we need to look at it this way. There is a gap between main and accelerated case. There is a gap beyond the accelerated case, as you can see, but very small. But if we are basically resolving challenges related to these challenges that I mentioned, it is very well achievable to go towards that direction. And at the IEA, we will be tracking this very closely, where we are on this. So in June, we will be launching a new short report, taking all the targets or goals or plans of the countries for the 2030 and put them together and tell the world that, okay, we are, in terms of planning of the world, we are there. How we are on the 11,000, we are less than 11,000, we are more than 11,000, and which regions are doing better in terms of announcing these targets or not.
And then we will release, hopefully, a policy guideline, a toolkit, how to accelerate renewables. And in October, we will launch the new forecast a bit earlier. And in October, we will launch our 2030 forecasts, actually 2030 forecast. And we will be able to compare whether the world is on track or not with the 11,000 or 11,000 gigawatts. So coming back to the main driver of this growth, and main driver that will take us to 11,000 are still policies. When I say policies, I'm not talking about old feed-in tariffs. I'm not even talking about only auction schemes. They are important, but I'm talking about all the combination of these policies, and especially market-driven component of our forecast, which means corporate PPAs, bilateral contracts, green certificates, or unsolicited contracts, which means the contracts between private sector and regulated utilities, are very important. And regionally, these trends diverge significantly, as you can see on the right-hand side. So the growth in Latin America is mostly driven by corporate PPAs. Again, Chile, Brazil, there's a tendency to remove the policy slowly and to support the industry by bilateral contracts. It works very well at this point, at least. We expect the majority of growth in Latin America coming from corporate PPAs. And Africa and the Middle East is a mixture of this because of the regulated utilities, lack of policies. The market finds itself, due to the low prices, in a different balance, which is a combination of market, utility-owned auctions, and fixed premiums. When we look at Europe, still the auctions remain the majority of the growth, and which will remain in the next 5 years in order to have the volumes that are in place to support the growth. And in North America, it's basically the tax credit who drive the growth. It's a very different policy scheme that is happening. So, and in China, is the regulated price who drives the growth. Again, doesn't mean subsidies. It means that somebody decides the price, but not the volume of the renewables. This is happening in China. And more, in my opinion, we will see the main limit of renewables is not the money. Money meaning the government support, will be the grid connection. Everywhere we will see more and more this coming to a bottleneck. We already see in Europe. In the US is a major issue. Grid connection queues in the US reached 3,000 gigawatts. 3,000 gigawatts, which means that if you take out half of it, which we looked very in detail, how much of it is realistic, it's 1,500 gigawatts. It's a huge number. In Europe, there are 300 gigawatts of projects are waiting on an advanced development stage. They are waiting for a grid connection, or they applied for a grid connection. So, and it's a huge number that wants to connect, but it will be very difficult to do so. Looking at the auctions, Europe is the largest auction market in the renewable energy auction market in the world. But it's fluctuating a lot, European trend. Ups and downs, as you can see, similar with India. These are the two markets where the global auction market is driven. There is still a lot of unawarded capacity, which means that the governments open the auction, but there is nobody is bidding on it, or the government cannot award the auction. This trend has been improved in Europe. Last 2 years ago was a bit a year which was difficult. This year it got improved. As you can see, more auctions are being awarded, and then a record level actually. But depends on the technology, as you can see here. So the important solar PV business. So China and solar PV supply. So last year, China doubled its solar PV manufacturing for every single segment. So wafers, polysilicon, modules, and cells. The European industrial plan to attract solar PV manufacturing is a complicated and challenging one. Because there is a huge supply glut right now. As you can see, the demand is half of the supply today. There are plans to install even more in China, although now China also questions the plans. But what this meant last year is that
PV module prices divided by half. Today, at 11, 12 cents, you can buy solar PV panels, and today, the largest beneficiary of cheap Chinese, very good quality solar PV panels is the European Union, because it's the only largest market who does not have trade restrictions against Chinese modules, wafers, polysilicon, or whatever thing you can imagine. So today, we estimate that there are 100 gigawatts of solar PV modules in Rotterdam, in Amsterdam, in German and Spanish ports that are stored because a lot of the developers bought them cheap because thinking that they will install in the future. From cost perspective, if you look at the costs, Europe is installing solar PV 30 to 40% cheaper than the United States. That's the truth. Which means that in terms of cost affordability perspective, this is good news. In terms of industrial development perspective, obviously it's a different question that needs to be answered, which European Union is trying to push for. But Chinese dominance in the next 5 years will continue at 95% scale for the most important segments of the solar PV manufacturing, which is polysilicon and wafers. The rest for us is less important. You can have a cell factory in Europe, no problem. Where will you buy your wafers? There is no other option than China. So actually, interestingly, one of the largest polysilicon producers is in Europe, is located in Germany. It produces the best quality polysilicon. Its output is contracted fully to China because China basically blends that good quality polysilicon with their polysilicon and sells back to the entire world. This is what is happening. But if you ask this company, German company, will you invest more in Europe to produce renewables? They will say, no way, because energy prices are too high. We are already contracted with China, so on and so forth. Just to give you an example, a lot of politicians opened the largest European cell factory in Italy this year, 500 megawatts extension. The smallest cell factory that is opened in China was 10,000 megawatts last year. So we are talking about really completely different scales here, and everybody needs to acknowledge that scale because your solar PV is a scale business. If you don't have scale, you cannot produce cheaply, period. I mean, there is no discussion around that. If Europe can create clusters of solar PV, agree to create big, large companies, big manufacturing, yes. Can companies install module assembly? Of course, it's easy. You can see that China's role is 80% there. 20% is everywhere in the world because it's an easy business. If you want to, me and Arcadio want to invest in a solar module assembly capacity, in 3 weeks, China will deliver the entire machinery and you can start production in the 4th week. 3 weeks. Yeah, this is what they do. It's ready-made package. They bring it to Europe and then you can produce it yourself. They optimize it. So this solar PV business is will be an interesting balance in the coming years because India is putting a lot of money to attract investment. United States is putting a lot of money. Europe doesn't really put a lot of money, but wants to achieve this manufacturing. And one of the reasons why this is important for supply chain security issues, because 95% is, even if it's China, India, United States, it's too much. I mean, this is too much dependency on one single country, letting geopolitics aside, letting the country aside. If this was the case from an advanced economy, it will still be too much. Diversification is needed, but what is the value of this diversification is the big question mark. What is the economic value of this diversification versus the higher price of the modules that you will produce? Today, producing a solar PV module from polysilicon to end panel is twice more expensive compared to the United States, 3 times more expensive in Europe than China. It's very, very challenging to attract this investment. And the question that policymakers will face, who is going to pay for this additional cost? Somebody needs to pay in the end.
The other important challenge that is waiting everybody is the financing. And in terms of the European reality, I put advanced economies here. We need to remind ourselves that renewable energy achievements that the world had was in a very low financing environment. Everybody benefited from this. It was a very good decade of the world that has never seen, with very low financing rates. This has changed. It may go back to it in the coming few years, but not very quickly to below 1% levels, which was the case. Today, interest rates in advanced economies are higher than China and higher than the world average in terms of the renewable deployment. But the other question is the question of emerging economies, which are significantly higher, where the most of the renewables potential is. And that's the gap that I show with the tripling. And renewables industry has not been very profitable at the same time during this period because of this challenge, especially in European wind manufacturers, which from here I will go to Bilbao in the wind conference after today, this week. So to discuss these issues as well, how they can be better in terms of the profitability. It's an important business. And also solar PV return rates for the manufacturers will go down significantly as well this year. Already polysilicon is basically not profitable. Big decline, exactly. And it will go even big. It will go even lower for the integrated solar PV. So this challenge is an important one to mention as well. And another important challenge is the curtailment. It is coming, and with the more renewables, it doesn't necessarily mean a bad thing. We call curtailment and associate this with, oh my God, it's disaster. But it's a reality of renewables. And I think all the policymakers and all the companies need to make peace with curtailment, especially in the coming years in many countries. Of course, it's a wasted renewable energy, but it's also a reality of solar PV. I'm talking about mostly solar PV because solar PV will have the most curtailment rates because of its generation profile in the coming years. Curtailment rates have been increasing in Europe, but still extremely low. So when you hear news that X curtailed 3 times more than last year in Europe, it's not a lot. But there is a risk that it will go much larger. And that's why storage and grid investments are critical to balance that. Looking at hydrogen business, the main message here is clear. China is leading, first of all, this one too, in terms of renewable hydrogen growth, in terms of electrolyzers as well. And our forecast sees only 45 gigawatts of renewables dedicated to hydrogen production. Tiny, 1% of our forecast, very small. So all these big announcements, they are not in the market yet. There is announcements about 500 gigawatts of renewables. Our main case only is 5% of it. And when you look at the pipeline, it's really very, very tiny part of it. So if hydrogen is a real business in the news, it's not a real business on the ground yet, at least in the short term. Our forecast shows that it's very, very early stage projects, and only 7% of them will become operational in the coming years. 2 slides. We always forget about biofuels, but this year will be a big biofuel year. Why? Because of the Brazilian G20 presidency. Brazil is the big biofuel supporter, as you know, and please focus your attention a little bit on bioenergy, because you will hear a lot of it this year. And Brazil in COP30 is the president of COP30, so after Azerbaijan. So this discussion about biofuels will not stop and will be on the energy agenda in the coming years. And there is a big push to create sustainable fuels concept, which means including biofuels, e-fuels, including hydrogen, and creating this friendly concept to decarbonize
industry, heating, and all the sectors that are very difficult to decarbonize with electricity. There is this sustainable fuels concept that is coming, and you will hear this word a lot. And in our forecast, actually, Brazil and India is leading the biofuels growth, especially in this emerging economy business. And in advanced economies, the growth is actually very stable or slowing down compared to last year's, because Europe is more or less a no-go area for biofuels, especially biofuels which are in some countries that are considered unsustainable, for instance, for the production of food and so on and so forth. But the other types of biofuels are expensive right now because of the high feedstock prices. So it's a complicated business to be in. The European rules are very strict on the sustainability side, which is very good, but it comes with a cost. And it comes with a feedstock challenge, because feedstock are not there to produce these. I see two opportunities here in Europe. One is the sustainable aviation fuels. There are a lot of targets, and there is no other way of decarbonize the aviation industry. Electricity will be limited. And the other one is the coming business of new biogas and biomethane. Europe is big on this, and I think it will come. Last part on heat. The renewable heat business is actually driven by renewable electricity in the future because of the heat pump deployment. As you can see, most of the growth that we expect in the coming 5 years in industry and buildings are coming from electricity used for heating, which means the electrification of the industry plus electrification of the processes, industrial processes, and electrification of the through heat pumps in the building sector. So we see an important one, still very far away from the net zero goals, which there is no target in the COP28. But we are seeing that the heat alone accounts for the large share of the CO2 emissions, and it needs to decline significantly in the net zero, which is very, very challenging. We see an increase, actually, heat-related CO2 emissions, but needs to decline, actually, by 2028, which is an important challenge. Thank you very much. So this is the tracker. So this tracker has now 60 countries, which is showing basically for electricity, biofuel, renewable transport, and heat, different sectors. We show the different indicators, share of renewables, the integration phase of renewables in different countries, and we show the forecast by different scenarios in different ways and net additions. We also show by policy type that I presented to you by country. So our goal is to make this tool develop with the targets and other things to make it the main input for climate negotiators in COP29 and COP30, to use it as a realistic check about what can countries contribute. We will develop this in June. We will add few new indicators and more countries. Our goal is to 850 countries to this, to be able to track, and then to be the main data input to the climate negotiations, hopefully in COP30, where maybe there's an agreement on who does what to this 11,000 gigawatts, although unlikely, but maybe we can at least contribute to the discussion. Thank you very much, and looking forward. Okay. Thank you very much, Heymi. As always, it's a very outstanding presentation. Now we're going to switch once again to Spanish. Voy a darle la palabra a Jorge Sanz, que a todos conocéis. Jorge, que fue director general de Energía y Minas, y también que ha dirigido la comisión hace unos años también de integración, y conoce, como conocéis, ahora trabaja en ERA y conoce perfectamente bien todo el mundo de las renovables, ¿no? Y yo creo que nos ha lanzado ahí muchos desafíos el amigo Heymi, que yo creo que va ahora tratando. Te dejo el sitio y tú presentas a la gente. Aquí estoy. Aquí estoy.
Bueno, pues buenos días a todos. Arcadio, muchas gracias por invitarnos y a Heymi por su brillante presentación. Yo debo decir que cuando ocupé el puesto de director general de Energía, iba regularmente a París, a la Agencia Internacional de Energía, como representante del gobierno español en el Governing Board, y entonces el 70% del tiempo se dedicaba al petróleo, el 20% al gas y el resto a qué vamos a decir en la nota de prensa. Y veo que ahora las renovables han ocupado un espacio que se merecían. Nos has lanzado muchos mensajes, Heymi, muchos importantes. La COP ha establecido un reto que es triplicar la capacidad del 2022 al 2030. Nos has anunciado que con las políticas actuales se puede llegar a multiplicar por 2,5, tal vez hasta 2,8 si se aceleran los procedimientos, pero que el reto de triplicar es complicado y que las políticas importan. Y luego nos has contado muchas más cosas. Nos has hablado del crecimiento de la solar, de la importancia de China, de los drivers, cómo se reparten entre países, mercado, feed-in tariffs, subastas, exenciones fiscales, el problema de los vertidos, el hidrógeno, los biocombustibles. Nos has puesto encima de la mesa todos los temas importantes. Y yo creo que estamos en esta sala ahora para aterrizar la problemática del crecimiento de las renovables en nuestro país, en España. Y para eso tenemos pues, a 5 ponentes de lujo, a los que les voy a lanzar a cada una pregunta en función de su especialidad. No tenemos mucho tiempo, entonces os pido que seáis concisos, pero que vayamos al grano e intentemos identificar cuáles son los problemas que se encuentra en nuestro país para poder avanzar, no en este caso en triplicar, sino en cumplir los objetivos que tenemos en el PNI. Entonces, siguiendo el orden del programa, pues voy a empezar con Marta Castro. A Marta todos la conocéis, es directora de regulación en AELEC. Entonces, Marta, en tu caso, la pregunta es clara y es, ¿son las redes de distribución un problema para el crecimiento de las renovables en nuestro país? Y si es así, ¿cuáles son las soluciones? Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar muchísimas gracias a Heymi y Bahar por las conclusiones y sobre todo al Club de la Energía por pues dejar participar a ELEC y sobre todo dar, como bien decía Jorge, nuestro posicionamiento como distribuidores eléctricos. El reto, lo comentábamos, es ambicioso. No ya el triplicar, que ese ya parece como de ciencia ficción, aunque tenemos que ir en esa guía, en esa línea, pero es cierto que los objetivos del PNIEC vienen también a recoger estos objetivos medio ambiciosos. ¿Qué nos falta? ¿No? Más tenemos que decir con qué contamos, ¿no? Estamos contando con un desarrollo de la red de distribución eléctrica que tiene que pegar un cambio y sobre todo tenemos que acelerar nuestro posicionamiento para poder dar cabida a estos 84 gigavatios que nos están marcando el PNIEC a 2030. ¿Con qué elementos podemos contar para poder alcanzar estos objetivos medio ambiciosos? El primero y el más necesario es tener una planificación ágil y flexible. En estos momentos, mientras que otros países de la Unión Europea están identificando pues, cuáles son los cuellos de botella y cuáles es en esos nudos donde existen congestiones y donde se necesita incidir más en ampliar la capacidad, pues creemos que la red de distribución también deberíamos de ir hacia una planificación multisectorial y sobre todo que recoja las necesidades del incremento de capacidad de la distribución eléctrica, ¿no? Que es una asignatura que tenemos pendiente aquí en España. ¿Qué necesitamos más? Necesitamos, sobre todo, completar la regulación para poder dar acceso y conexión a todos los solicitantes a la red de distribución eléctrica de una manera mucho más ágil. Es verdad que el tema del permitting, antes lo comentábamos esta mañana, se necesita agilizar. Es cierto que no solamente es agilizar en cuanto a la tramitación, sino también completar la regulación que tenemos pendiente. Justamente iba a decir que necesitamos las especificaciones de detalle para la generación eléctrica, que son un elemento clave para que el distribuidor pueda ir, ir dando acceso y conexión a la red de distribución y justamente
acabamos de recibir por el Consejo Consultivo la propuesta de especificaciones de detalle para consultar. Necesitamos complementar la regulación y entre ellas también otra pieza clave es todo lo que tiene en relación con la circular de acceso, demanda y conexión. Es fundamental. Llevábamos 2 años esperando esta pieza normativa y sin ello es verdad que los procesos y procedimientos de los distribuidores para poder tener esa agilización en el acceso y conexión se nos dificulta. En cualquier caso, estamos desde el regulador y con una participación muy activa en diferentes grupos de trabajo con los distribuidores y el transportista en intentar agilizar todo este procedimiento para que todo vaya de la mano y seamos y de alguna manera no ocurran los retrasos que se están viendo. También es necesario empezar a liberar la capacidad en ciertos nudos en los que ya están congestionados y que esa capacidad está reservada dentro de los concursos por parte del regulador. Consideramos que puede ser una vía rápida de poder descongestionar ciertas peticiones de acceso y conexión, sobre todo a instalaciones que nos parecen clave para llevar a la transición energética a buen puerto, y es todo lo relacionado con el acceso y conexión al almacenamiento. ¿Qué se necesita? También inversiones. Seamos sinceros, desde la Unión Europea, yo creo, y con la reforma del diseño de mercado, han puesto de manifiesto que las redes de distribución, y también las del transporte, van a ser los ejes vertebradores para garantizar esta transición energética. De hecho, están poniendo sobre la mesa soluciones como es el reconocimiento de las inversiones anticipatorias para aquellas inversiones en distribución que necesite tener esa aceleración, y son inversiones necesarias para, al fin y al cabo, alcanzar esa descarbonización en la que todos estamos encaminados. Por lo tanto, para poder hacer esas inversiones, y me lo traigo ya al ámbito español, necesitamos, por un lado, tener un modelo retributivo que reconozca las inversiones de forma ágil y ex ante, porque esto reduciría muchísimo la incertidumbre a la que estamos sometidos con respecto a la aplicación del modelo retributivo en los últimos años, y porque también facilitaría de alguna manera el poder avanzar en este reconocimiento de las inversiones. Y por último punto, y con esto me gustaría concluir, tenemos que ser conscientes que el capital, como todos sabemos, es finito, no es infinito. En estos momentos hay un nivel de competencia a nivel de captar capital para hacer inversiones y alcanzar la transición energética a nivel europeo brutal. Ayer leía cómo Terna establecía la necesidad de su programa de inversiones y estaba pasando de inversiones de 2,2 miles de millones de euros a 6,5 en redes. Y, por ejemplo, otro me llamaba también mucho la atención, como RTE, otro transportista, estaba pasando prácticamente a presentar un plan de inversión de duplicar inversiones. Obviamente, esto va parejo al reconocimiento del coste de capital coherente con este nivel de inversión. Esto es que los reguladores europeos están actualizando sus tasas de retribución financiera, que es la retribución del coste de capital, prácticamente en términos del 8%. Si aplicamos actualmente la circular como hoy está establecida en nuestra regulación española, estamos alcanzando tasas de retribución de 4,5 en torno a 5%. ¿Qué significa esto? Que corremos un riesgo. Corremos un riesgo de que este capital, haya una fuga de capital hacia otros países de la Unión Europea y al final veamos limitado nuestra capacidad de inversión por no atraer coherentemente al nivel de inversión requerido este capital. Por lo tanto, consideramos que tener un modelo retributivo, como digo, ex ante, y una retribución al capital coherente con otros países de la Unión Europea facilitaría mucho el desarrollo al que nos tenemos que abordar. Es un tema interesante, Marta. Seguramente tenemos un modelo retributivo que se pensó para resolver los momentos del déficit de tarifas, y ahora el reto no es resolver el déficit, sino que es electrificarnos. Entonces es importante lo que has dicho. Bueno, a mi derecha tenemos a Irma Villar. Irma es directora de proyectos de APA Renovable. Y la pregunta es, ¿dónde ven los promotores, Irma, los problemas? ¿Están en los accesos, las conexiones, el permitting, los largos procedimientos ambientales, la financiación, las subastas no cubren objetivos? ¿Dónde ves los promotores los problemas? O en todo un poco. ¿O en todo un poco? Bueno, buenos días. Quería dar las gracias al club, por supuesto, a Heymi, que ha hecho una presentación extraordinaria, y gracias, Jorge. Nosotros, desde el punto de vista de la empresa, estamos APA Renovables, que
somos 460 empresas, muchas de ellas productoras, pero en realidad seguimos toda la cadena de valor. Estamos muy mirando siempre hacia el PNIEC. El PNIEC, y de alguna manera este informe de Renovables 2023 nos viene muy bien para, de alguna manera, tener referentes macros y ver cómo lo estamos haciendo en España. Una de las cosas que se pone en este informe por encima, y quizás con lo primero que empieza, es que llevamos a nivel worldwide 2 años consecutivos de récord de capacidad instalada. En el caso español también ha sido así, pero con una peculiaridad que el 2022 fue un poquito más que el 2023. En el 2022 se hicieron 8,7 gigavatios y en el 2023, perdón, 8,3. El 2022 fue extraordinario y también se ha hecho referencia en el informe por todo el tema que tiene que ver con el autoconsumo. El autoconsumo en el 2022 despegó, posiblemente por el precio de la energía y también por las ayudas que desde Europa y de la IEA se pusieron encima de la mesa. Y esto contribuyó a que tuviéramos posiblemente, bueno, de hecho es el récord de año de capacidad instalada que hemos tenido en España, 8,7 gigavatios. El 23 es un caso que también me gustaría señalar y también voy a hacer referencia al informe, porque vemos que hay un desequilibrio entre la capacidad instalada solar, tanto en planta como autoconsumo, frente a la eólica en el 2023. El 2023 se hicieron 7,6 gigavatios de solar, tanto en planta como en autoconsumo, y solo un 0,7 en eólica. Si nos vamos al informe de Renovables 2023 de la Agencia, lo que se ve es que a nivel worldwide se han instalado 3/4 partes en solar y 1/4 parte en eólica, pero en el caso español ha sido 1/10 parte en eólica. No obstante, esperemos que sea un caso y un año excepcional y que, como ahora tenemos unos retos a los que nos tenemos que tenemos por delante, ya los voy a contar. El primer reto que tenemos es, y estamos bien posicionados, es a nivel mundial se tiene que triplicar la capacidad instalada. En el caso de España tenemos que duplicarla y un poquito más. El objetivo del PNIEC son 159 gigavatios a 2030 y en la actualidad tenemos 77 instalados. De esos 77 instalados tenemos 31 en eólica, 25,5 en solar, 17 en hidráulica y 3,5 gigavatios en el resto, en la parte de térmicas y biomasa. El duplicar, que parece que es fácil, pero en realidad es bastante complicado, porque si vemos que a los 159 tenemos que instalar todavía 82,6, tenemos que hacer casi 12 gigavatios anuales durante los próximos 7 años. Esos 12 gigavatios mantenidos durante los 7 serían batir el récord durante los siguientes próximos años todo el rato. Y eso, desde nuestro punto de vista, se podrá alcanzar o no, pero la dificultad está ahí. Por otro lado, tenemos unos retos que tienen que ver con la producción eléctrica renovable. En la actualidad, la producción renovable está en un 50,3. 2023 ha sido un gran año en este sentido, pero el objetivo que tenemos a 2030 es llegar al 81. Y en cuanto a la parte de electricidad consumida, o sea, lo que consumimos, en el 23 fue un 22,3 y tenemos que llegar a un 48, con lo cual son retos que, bueno, nosotros somos positivos y creemos que se pueden hacer, pero aún así va a estar complicado. Luego voy a hablar un poco de los retos genéricos asociados también a los del informe. No quiero extenderme mucho más con cifras porque sé que son un poco complicadas de retenerlas, pero sí deciros que hay un reto tremendo que es la parte térmica, que debería crecer en un 47%. Uno que nos preocupa mucho desde la asociación, que es la parte de almacenamiento. El almacenamiento tiene que ir alineado con todo el despliegue de la capacidad. Y de hecho, una de las sugerencias que desde la asociación estamos teniendo, que es en el caso de que haya subastas, que se incluya el almacenamiento como un criterio para poder gestionar esa parte de la oferta. En gases renovables no me voy a meter, biogás y biometano. España está en un buen momento, tenemos conocimiento. Y yo creo que en mayo se va a empezar ya a establecer una cierta regulación más activa al respecto.
Y del hidrógeno verde, pues como se ha comentado en la presentación, en este momento consideramos que no está maduro. De alguna manera sí que es verdad que es muy noticiable, que nos gusta mucho hablar del hidrógeno verde, pero lo que vemos es que los promotores encuentran grandes barreras. OPEX, CAPEX, transporte y desde luego algo que he oído mucho en estos últimos días que tiene que ver con las barreras técnicas y de la madurez propia de la tecnología que se utiliza. Para terminar, ¿qué retos vemos por delante? Pues toda la parte de policy, que también ha sido uno de los, es el gran reto que todos nos enfrentamos, pero entender que ese marco regulatorio seguro, ágil y atractivo es algo que va a traer inversiones y esas inversiones son necesarias tanto para el despliegue como para ser atractivos para inversores, por ejemplo, centros de datos que son grandes consumidores de energía y además quieren energía renovable. Procesos de permitting, pues, ¿qué puedo decir? La red 3, que es de octubre del 23, creo que nos abre una puerta. Es verdad que la tenemos que transponer en los próximos, pero Luis nos contará mejor cómo funciona toda esta parte. Y luego hay también cosas que tenemos que poner encima de la mesa que no se han hablado en el informe, pero que son importantes, en mi opinión o nuestra opinión, que es la parte de aceptación social. La aceptación social es algo que va a permitir que esos proyectos sean sostenibles en el tiempo. La semana pasada hemos asistido a unas jornadas en el Miteco que yo os las recomiendo, están en YouTube. Esta semana y la que viene todavía se mantienen, se llaman Renovables y Territorio. Y creo que es una de las grandes áreas de trabajo en las que tenemos que poner foco y por lo menos en APAT estamos trabajando mucho en ello. Trabajamos en proyectos europeos también de aceptación y contestación social, en este caso en concreto de la eólica. Por último, los dos últimos temas, y ya no me alargo más. Electrificación, que ya se ha mencionado. En el informe, las bombas de calor, la aerotermia es fundamental que se empujen. Y desde luego toda la parte de vehículo eléctrico. Desde APA también queremos hacer una llamada a no bonificar gas, sino bonificar todo lo que sea electrificable. Y esto creo que es importante que lo pongamos. El tope al gas es algo que nos hace mucho daño. Y por último, deciros que tenemos un problema muy gordo y este es mi último mensaje. La demanda es algo que va decreciendo. Desde el 2018 está decreciendo entre un 2 y un 5%, pero en cambio el PNIEC dice que tenemos que crecer un 40%, con lo cual esto supondría ir creciendo un 4,5% todos los años, cosa que es desde nuestro punto de vista bastante complicado. Y nada más, gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Gracias, Irma. Ha señalado lo de la contestación social. Es verdad que es un tema que no existía hasta hace poco, pero que cada vez es mayor y que además puede que esté detrás de algunas comunidades autónomas que ahora ponen impuestos a lo limpio, cuando en épocas de transición energética hay que hacer lo contrario. O sea que es un tema muy, muy interesante que ha sugerido. Bueno, a la izquierda de Heymi tenemos a Isabel Lacruz, que es directora ejecutiva del equipo de Project Finance en Energía BBVA. Y a ti, pues la pregunta es muy clara, Isabel, es ¿dónde veis los problemas desde el sector financiero? Buenos días a todos y bueno, gracias por invitarnos a participar hoy. Yo empezaría por decir bueno, comparto la opinión de mis compañeras, ¿no? Que yo creo que los objetivos a los que nos enfrentamos son bastante ambiciosos. El PNIEC 2020 pues ya marcaba unos objetivos que en su momento nos parecían ambiciosos, pero que es verdad que estos últimos años pues hemos visto cómo el crecimiento en renovables acompasaba esos objetivos. El último PNIEC incrementa este objetivo de manera notable, ¿no? En términos de inversión, pues obviamente va a suponer una inversión muy relevante, ¿no? Podemos estar hablando igual de unos 90.000 millones de euros, inversión que va a requerir de financiación, ya sea en formato corporativo o en formato Project Finance, pero desde luego va a ser necesario movilizar recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación un poco desde la óptica de la financiación? Pues yo empezaría por decir que estamos en un contexto de liquidez. Hay apetito generalizado para financiar renovables.
tanto bancos nacionales como bancos internacionales, que estamos muy activos en España. Por daros un poco un orden de magnitud, desde lo que es Project Finance, que sabéis que no toda la inversión en renovables se financia con Project Finance, sino que también hay mucho de financiación corporativa, pero desde lo que es Project Finance en España se movilizan al año hasta la fecha entre 3.000 y 4.000 millones de euros para la financiación de renovables Greenfield. Nos referimos a Greenfield como todo aquellos proyectos nuevos, ¿no?, que requieren ser construidos, y dejar de lado, perdonad, todo lo que es refinanciación de proyectos operativos, ¿no? Entonces, en general, liquidez. Nosotros, desde luego, como BVA somos un banco bastante activo en este sector, y nuestra ambición, desde luego, es seguir siéndolo, ¿no? Dicho esto, como os decía, los objetivos son ambiciosos, ¿no? Y desde luego, a medio plazo, pues yo creo que nos enfrentamos a una serie de retos, y sí creemos que hay una serie de palancas que van a ser claves para cumplir con estos objetivos. Yo identificaría quizá tres. La primera, y bueno, la habéis mencionado ya, la agilidad en la permisología, ¿no? Yo creo que los objetivos duplican el crecimiento de renovables. Eso va a suponer, sin duda, un esfuerzo muy relevante en permisología. Durante estos últimos tiempos, pues hemos vivido periodos de atasco, ¿no?, que de alguna manera pues han demorado el despliegue en renovables. Y bueno, nos parece fundamental que el Estado sea capaz de garantizar una tramitación ágil, no solo porque es la manera de permitir este ritmo que proyectamos, sino también porque yo creo que la incertidumbre en los plazos de tramitación pues introduce incertidumbre en el sector, ¿no? Y desde luego no es positiva. En segundo lugar, sí que me referiría a las subastas, quizá como elemento catalizador de la inversión, ¿no? Es verdad que en España, comentaba Heymi, bueno, pues el mercado de PPA se ha desarrollado mucho, y en general el despliegue de renovables se ha basado mucho en el mercado de PPAs, lo cual es muy positivo, pero es verdad que los objetivos son tales, pues que hay ciertas dudas, ¿no?, de si este mercado de PPAs va a ser suficiente para compensar este objetivo, ¿no? Entonces, si el volumen de PPAs pues, demuestra ser ilimitado para los objetivos, o las condiciones de esos PPAs pues quizá no son tan favorables, sí que pensamos que las subastas pueden ser relevantes como elemento catalizador de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, como decía, nos preguntamos cuál es el volumen, ¿no? ¿Cuál es el apetito de los off-takers por cerrar PPAs a plazos largos? El perfil crediticio de los off-takers, pues obviamente es relevante, ¿no? Porque al final los desarrolladores están cerrando PPAs a plazos largos, y es importante que ese off-taker pues tenga un perfil crediticio suficiente. Y luego, obviamente, el plazo y el precio de esos PPAs, ¿no? Estamos actualmente en un contexto pues de tipos de interés altos, y obviamente pues al final los inversores, para tomar su decisión de inversión, pues necesitan tener ciertas expectativas de rentabilidad, ¿no? Entonces, creo que eventualmente la convocatoria de subastas puede servir de catalizador, digamos. Y en tercer lugar, pues bueno, yo creo que es relevante a medio plazo, sobre todo lo que es desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, qué duda cabe que el despliegue de renovables que estamos viviendo pues nos está trayendo también cosas como la canibalización en fotovoltaico, ¿no? Estamos viendo el precio en las horas del día caer bastante, el curtailment, que es verdad que decía Heymi, todavía está en niveles muy acotados, y no es una cosa que nos preocupe, pero sí es algo a lo que estamos todos atentos, y sí creemos que a medio plazo pues necesariamente va a haber que buscar maneras de combatirlo, ¿no? ¿De qué manera? Pues por un lado el desarrollo de la red, desde luego, ¿no? Como herramienta para combatir el curtailment, y por otro lado todo lo que es el desarrollo de estas tecnologías de las que todos hablamos, pero que todavía no terminan de estar, y que son las que van a permitir adaptar mejor oferta-demanda, ¿no? O sea, todo lo que es el bombeo, las baterías, el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde. Nos parece que a medio plazo va a ser la herramienta fundamental para permitir la integración de las renovables, ¿no?
También la gestión de la demanda, que yo creo que para los bancos, pues digamos, es un elemento todavía más desconocido, pero que sí que pensamos que a medio plazo, pues también desde el lado de la demanda, se podrá trabajar en esa adaptación mejor de demanda-oferta, ¿no? Yo coincido en que mucho de esto, pues todos hablamos de ello, pero todavía no está muy maduro. Pero sí que desde luego nosotros en nuestras conversaciones con clientes cada vez es más relevante, ¿no? Y en BVA lo que hemos hecho y muchas otras entidades financieras han tenido aproximaciones similares. Hemos creado una iniciativa dedicada para canalizar nuestro apoyo a todas estas nuevas tecnologías bajo lo que llamamos Clean Tech. Y lo hemos hecho así porque sí que observamos pues diferencias respecto a nuestra operativa habitual, ¿no? O sea, al final, cuando uno se pone a hablar de hidrógeno verde, almacenamiento, pues al final es primero que son tecnologías de las que todos tenemos que aprender, ¿no? Segundo, que los planes de negocio pues, son más inciertos a lo que estamos acostumbrados a ver en un mundo de project finance, ¿no? Y bueno, por todo ello hemos pensado que la mejor manera de abordarlo era crear una iniciativa dedicada. Y así lo hemos hecho y bueno, es una iniciativa desde la que esperamos abordar pues 4 líneas de actividad, ¿no? Todo lo que es almacenamiento, todo lo que es hidrógeno verde y biocombustibles y todo lo que es movilidad eléctrica y por último captura de carbono, ¿no? Entonces yo, y por concluir, y no quisiera extenderme más, pues liquidez en general, o sea, hay abundancia de financiación para acompasar el crecimiento de renovables, pero los objetivos, como decíamos, son muy ambiciosos, ¿no? Y sí que pues, identificamos entre todos una serie de retos y yo creo que es una transformación del sector que al final va a requerir el trabajo conjunto de todos, ¿no? Tecnólogos, inversores, regulador, financiadores, para que podamos al final cumplir con estos objetivos a 2030. Pues muchas gracias, Isabel. Y pasamos a Luis Pérez de Ayala, que es socio de Cuadrecasas. Y en tu caso, aunque ya han avanzado temas regulatorios, la pregunta es, ¿qué hay que cambiar en la regulación para acelerar las inversiones? Ya has hablado del permitting, de la retribución a las redes, pero seguro que hay más cosas. Luis, tienes la palabra. Muy bien, gracias, Jorge, y gracias al club por invitarme a participar en esta mesa. Nunca llegaremos a la felicidad absoluta en términos regulatorios. Llevamos muchísimos años sujetos a cambios, vamos a seguir. Y yo creo que tenemos que separar dos planos. Por una parte, qué cambios habría que hacer en la regulación y por otra parte, qué cosas hay que cambiar en la interpretación o en la aplicación de la regulación actual, que son cosas distintas y a veces se nos olvidan. Los mecanismos que España ha puesto en funcionamiento en los últimos años para acelerar o promover las renovables tenían o tienen dos planos que han sido difíciles de casar. Por una parte, los intentos por incluir normativa que facilita la obtención de los permisos. En Europa, tanto en las directivas como en los diferentes reglamentos, se han ido estableciendo diversos mecanismos de fast track, de aceleración de los procedimientos. Algunos de ellos se han incorporado a España, no todos. Algunos no son fáciles porque están diseñados para una realidad distinta a la española. Por ejemplo, la regulación en materia de repotenciación, que no es perfecta desde el punto de vista español y plantea alguna dificultad. Por tanto, ahí hay materia en la que mejorar, porque todavía podemos seguir utilizando mecanismos que no están del todo desarrollados, mapas de impacto ambiental previos para facilitar la implantación de renovables, procesos o procedimientos rápidos para la repotenciación, etc. Cuestión distinta está en qué tenemos hoy en el corto plazo desde el punto de vista regulatorio y cómo afrontar los próximos meses o los próximos años. El decreto ley 23/2020, que fue el que estableció los famosos hitos, era
ha sido una especie de carrera de obstáculos en la promoción de renovables. La realidad ha sido esa. Los promotores tenían que ir cumpliendo valla tras valla, obstáculo tras obstáculo. Ha sido un esfuerzo enorme, ha servido para limpiar una gran parte de proyectos que estaban mal enfocados o que no tenían calidad. Otros que estaban bien hechos se han caído. Y eso hay que reconocerlo, ya visto desde la perspectiva de 2024. Y el problema que tenemos es que nos encontramos con un contingente enorme de plantas que tienen que empezar a construirse y que se ven afectadas por el enésimo intento de cambiar o mejorar una regulación que no lo ha conseguido, que es el Decreto Ley 8/2023. Yo no sé si hay alguien que piensa que todo promotor renovable es un ser abyecto, que lo que tiene que hacer es purgar los pecados de reencarnaciones anteriores, porque es que si no, no termino de entenderlo. El Decreto Ley 8/2023 tiene cosas buenas. Básicamente, lo que mejor tiene ha sido el dar una patada hacia adelante al último hito regulatorio y el tratar de flexibilizar esa pelota grande que teníamos de contingentes y convertirla en pequeñas pelotas que nos van a facilitar la vida a todos, incluida a Red Eléctrica, ahora que veo a Luis en pantalla. Pero no ha sido bueno el resultado. No ha sido bueno el resultado. Y eso es lo que tiene la regulación a través de decretos leyes, que muchas veces no hay tiempo suficiente para madurar. Desgraciadamente, ahora en el Congreso se están cambiando cosas, pero no otras. Y luego es que hay cosas que no tienen que cambiarse, lo que hay que hacer es aplicarlas con sentido común y con flexibilidad. Lo que están planteando, y siento ser crítico porque suelo defenderle el Ministerio respecto del modo de cumplir el quinto hito, no deriva exactamente de la regulación actual. ¿Sería posible sostener un criterio más flexible con el Decreto Ley 8/2023? Y sin embargo nos encontramos con que lo que estamos generando es incertidumbre para los promotores. Incertidumbre a la hora de determinar en qué semestre incorporar sus instalaciones, con todo el lío de las instalaciones de evacuación, qué pasa con las instalaciones de evacuación cuando están desacompasadas con las instalaciones de generación, e incertidumbre respecto de qué hitos o qué requisitos han de cumplirse para haber pasado el quinto hito. Bueno, me cuesta pensar, con sinceridad, que en España se caiga un proyecto construido, terminado, con certificado final de obra, dentro de 2 años o 2 años y medio, porque no se haya terminado los procesos de red. Me cuesta pensarlo, porque es que es demencial. Y ojalá sea así. Pero esa incertidumbre que tenemos hoy respecto de lo que va a pasar en 2 o 3 años perjudica a los proyectos y afecta, tengo aquí a Isabel al lado, a las decisiones sobre financiación, porque eso hace que los promotores no tengan claridad. Por tanto, hay mucho camino por delante. Algunas cosas se están mejorando. Se está cambiando, por ejemplo, la doble garantía en el Congreso para las instalaciones de almacenamiento. Bienvenido sea. Bueno, la nueva regulación de acceso a instalaciones de demanda tiene puntos positivos. También genera incertidumbres. Todos los que son los centros de procesos de datos, que son elementos esenciales para el desarrollo de clústeres vinculados a las renovables y que necesitan renovables, pues están encontrándose con problemas como consecuencia de la regulación del Decreto Ley 8/2023. Creo que tenemos que ser flexibles, mejorar lo que tenemos hoy e interpretar con sentido común lo que tenemos hoy en aquellos casos en los que no haya que cambiarlo. Pones el dedo en la llaga, Luis, porque al final se trata de buscar un compromiso entre que la administración no pierda el control y supervise, pero al mismo tiempo el procedimiento sea ágil y flexible, y no es sencillo. Bueno, tenemos nuestro último ponente, que es Luis Velasco. Es director de apoyo al desarrollo de instalaciones en Redella. No ha podido estar presencialmente en las salas, se nos va a conectar virtualmente. Y en tu caso, Luis, pues la pregunta va a ser muy parecida a la de Marta. Marta le he preguntado por las redes de distribución, en tu caso, las redes de transporte. ¿Son las redes de transporte un obstáculo? Y en relación con lo que ha dicho Luis, ¿es posible hacer una planificación más ágil y flexible en nuestro país? Pues gracias, Jorge. Espero que me escucháis bien, ¿no? Supongo, perdonadme. Escuchamos. Sí, ok, de acuerdo, gracias. Hoy, en primer lugar, agradecer al club pues esta oportunidad un poco de incorporarme con vosotros en esta mesa. La verdad también la presentación
presentación que había anteriormente por parte de Heymi ha sido excelente y bueno, creo que el debate que estáis trasladando, Jorge, es excelente en este momento, ¿no? Es un momento y una oportunidad, yo creo que clave, ¿no? Por donde estamos, casi diría que, como decía aquel famoso, de dónde venimos, dónde estamos, ¿no? Y a dónde vamos, ¿no? Comentabas, ¿no? Lo primero, en cuanto a la red de transporte, bueno, yo creo que estamos en una situación, lo ha comentado antes Marta, efectivamente, ahora mismo estamos en este año, en el 23, ha conseguido llegar a ese 50% de generación renovable. Span marca un hito importante, un punto también, un número redondo, ¿no? Cercano, que se va acercando a ese 81% que marca el PNIEC para 2030. El camino que estamos llevando parece correcto en cuanto a integración por los tiempos y etapas que se están desarrollando. Pero casi, Luis, lo has dicho muy bien. O sea, esto es una carrera de obstáculos. No vamos pasando cada día una prueba o estas otras que son como de maratones, que vas haciendo cada vez una etapa bueno, pues hemos empezado con grandes problemas en la generación de permisos de acceso y conexión. Ha pasado después esa ola, ¿no? A la parte de las autorizaciones, todavía está. Recordemos un poco, se amplió hasta julio de este año la obtención de autorizaciones. Se pasó por las DIAs, se pasó por las APs, las ACES, ahora hasta julio de este año, y quedan los siguientes hitos que, como bien habéis indicado, va a ser de la puesta a servicio, ¿no? La parte final, ¿no? Que con la Real Decreto Ley 8/2023 se ha pospuesto, digamos, más allá del 25, hasta etapas elegir hasta el 2028, y esta va a ser ahora el gran punto, ¿no? Tanto desde el punto de vista regulatorio como de la realidad de lo que hay que hacer. Claro, con lo que tenemos ahora mismo, pues hasta ahora pues se ha incrementado casi en 10 años, ¿no? El 50% de la capacidad instalada en renovables, pero ahora tenemos que ir casi a lo que tenemos ahora, de esos 74, 75, a los 140 que estaban apuntando en el 159 en el PNIEC. Es decir, duplicar el ritmo, ¿no? De lo que se está viniendo. Los permisos que están concedidos y las autorizaciones más o menos dadas sí lo permitirían. Lo que pasa que ahora viene el gran reto, ¿no? Que es desarrollar tanto la infraestructura de renovables como la infraestructura de las redes para conectarlo. Y lo habéis anticipado muy bien, efectivamente ha habido un esfuerzo alto en la normativa, ¿no? Por agilizar, tanto en europeo como español, por agilizar los desarrollos de esos parques renovables y también de las redes, digamos, propias que lo conectaban, pero falta, no vino acompasado del desarrollo de la red de transporte y del desarrollo de la red de distribución que permitan esa conexión. De hecho, ahora mismo estamos pues, muy expectantes ante la transposición de la directiva comunitaria, RER, en la cual aparece que ya no solo se ha de propiciar el desarrollo de los parques de generación renovable, sino también se ha de anticipar o de avanzar en el permitting para hacer más ágiles los procesos de las redes conexas con esas que permiten esa conexión. Claro, estamos ahora mismo pues, en un gran cambio, como os digo, oye, pues todo el panorama de las redes que hay en España, tenemos 46.000 kilómetros de red de transporte y muchísimos más en red de distribución, que donde tenía unos puntos de conexión determinados para una generación antigua, se ha deslocalizado y se ha multiplicado y tienen que cambiarse por otros. Luego, el esfuerzo es importante en cuanto a ese desarrollo en infraestructuras lineales, como habéis comentado, en un territorio pues que ya está realmente pues, saturado de alguna manera y poniéndose con un concepto social y ambiental también contrario al desarrollo de esas infraestructuras. Adicionalmente, también tenemos que hacerlo y en poco tiempo. Y en poco tiempo significa con un alto incremento de la inversión. O sea, si estamos diciendo que vamos a desarrollar en estos próximos años a duplicar prácticamente lo instalado en generación renovable y en redes con una alta intensidad, pues tendremos que acelerar y poner un foco en el tiempo lo más corto posible para desarrollar esas inversiones. Lo habéis apuntado igualmente. Se debe de disponer, por tanto, de unos procesos tanto de planificación como también de financiación, alguna forma de regulación de esa retribución que permita niveles mucho mayores para desarrollar estas infraestructuras de redes, mucho mayores que los modelos que tenemos que pertenecen, como bien habéis indicado, Jorge, a modelos anteriores, y ahora el modelo actual requiere correr y correr mucho, pero no invertir en 2030, sino invertir ahora o desarrollar ahora, que es ahora, y no más adelante cuando tenemos esas grandes necesidades. Creo que lo habías apuntado, Marta, efectivamente, cómo había evolucionado el panorama de inversión interna en otros TSOs europeos, en RT,
Nosotros también pues, hemos prácticamente duplicado este año la capacidad de inversión y vamos a ir a más todavía en los próximos años, pero para eso se requiere pues, efectivamente un marco regulatorio que permita anticipar, es decir, llegar antes, no llegar después. O sea, lo que tendría que estar premiado es el llegar a tiempo y llegar con capacidad suficiente para que se reduzca esa incertidumbre de conexión, y por el contrario, el marco que tenemos es más bien contrario. Si llegamos a tiempo, pues de alguna forma penaliza porque no se llega a reconocer la retribución hasta que no está completamente operativo por la llegada renovable. Pero a todo esto, además, se añade la otra parte que habéis apuntado, efectivamente, la necesidad de demanda y la oportunidad que tenemos ahora mismo. Estamos esperando las modificaciones de la planificación para que se incorporen nuevos puntos de demanda que son de alguna forma quienes van a dar también ese respaldo o ese horizonte, digamos que en vez de ver curvas de demanda decrecientes, se vean curvas de demanda que crezcan y que de alguna manera también den respaldo para los contratos de energía, las renovables, pero que también nos van a requerir desarrollar nuevas redes y con muy poco plazo en un muy corto tiempo. Luego, entonces, mayor razón para mejorar el marco normativo en cuanto permiten infraestructuras de redes para llegar a tiempo, y segunda parte también, mayor razón también para cambiar o modificar el marco retributivo. Sobre todo también considerando otro elemento, aparte de la anticipación, que es el de, bueno, como hemos visto y como ha presentado la Agencia Internacional de Energía, pues todo el mundo está en estos días, en estos años, forzando la máquina a tope para poder conseguir esas inversiones, esos desarrollos de renovables. ¿Eso qué conlleva? Pues una alta presión en el mercado de la producción, es decir, la cadena de suministro pues se ve presionada, y tanto en plazos como en costes los incrementos son muy significativos, con lo cual también en largo plazo se ha de reconocer, pues evidentemente, esos efectos que tiene el mayor coste de los suministros, lo sabéis muy bien todos, transformadores, cables, gises, etcétera, etcétera, que están complicando y que requieren una adquisición de slots o pedir slots con mucho tiempo de anticipación para poder llegar al momento oportuno. De ahí también lo que comentabas, Luis, efectivamente, que se añade es una nueva carrera de obstáculos con el Real Decreto 8/2023 en cuanto al tener que fijar dónde cae la bolita por parte de los generadores en cuanto a los semestres en los que prevén su puesta en servicio. Es muy difícil, es un ejercicio de freno y acelerador complejo, sobre todo porque no depende de ellos, una gran parte va a depender tanto de la permitting, no ya solo las autorizaciones, que es lo que viene ahora, sino los permisos después sectoriales de aguas, de carreteras, etcétera, de vías pecuarios, que van a tener que desarrollar para implementar pues, una cantidad de redes en torno al 7.000, 8.000 kilómetros de líneas nuevas que van a tener que desarrollarse con una gran, digamos, una creciente oposición social. Como bien dices, estamos trabajando enormemente en los conceptos de estrategias de impacto integral, es decir, ver que nuestra actividad impacta enormemente en el territorio, tanto desde el punto de vista social como ambiental, y eso ha de ser trabajado, ha de ser coordinado, ha de ir de la mano, pero también requiere esfuerzos y actuaciones que también deberían de ser reconocidas en este punto retributivamente, porque es una necesidad que está surgiendo. Entonces, para llegar en plazos y en tiempos, insisto, no solamente está el permitting, está también el tema de la aceptación social y está también el tema de poder permitir una alta inversión en periodos más cortos, y con ello también, como habéis comentado, otro punto que es lo que también se venía reclamando, pues una planificación que permita una revisión mucho más flexible, un poco de la misma, dadas las crecientes o nuevas necesidades que todos los años están saliendo. Anteriormente era la generación renovable, ahora está siendo la demanda, las nuevas demandas de hidrógeno, de procesamiento de datos, etcétera, que además van asociadas a hitos de financiación europea, de diversos PERTE, etcétera, que tienen unos milestones, unos hitos muy concretos para el 26-27 para desarrollar esos puntos. Así que nada, por mi parte yo creo, Jorge, a vuestra disposición ahora por los siguientes turnos de preguntas del público o el debate que creéis dentro de la mesa. Encantado. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, nos habían pedido que acabáramos a las 11:30, pero vamos a hacer al menos un par de preguntas. La primera nos ha llegado virtualmente y luego pasamos el micrófono por si alguien de los que están sentados en la sala quiere formular alguna pregunta. La pregunta que le formulan a través de la red a Heymi es si en su opinión, el crecimiento de las renovables que ha visto a lo largo de los últimos años
¿Va a servir exclusivamente para cubrir los incrementos de demanda de energía o si tendrá hueco, o sea, será suficientemente importante para deprimir, para reducir el consumo de gas y de carbón, que son los principales combustibles fósiles que hay en el sector eléctrico y eventualmente también en el resto de sectores? Thank you very much. I was able to understand 80%, I think, of the discussion, so this is very good. I'm getting close. But the answer to your question is very easy. Yes, we will reduce the carbon emissions in electricity sector. It will peak in the next year, and renewables will really make a difference in this, and then their share are going to surpass coal in the next year, already maybe in end of 2024 if hydro generation is doing well. And in the future, we are entering into a decline of fossil fuels, including in China. Good news. But this discussion that I'm hearing is obliges me to make a point on Spain as well. I'll be very short, but it's a very interesting discussion. But I would like to start with this. I think there is no discussion in the world about Spain on two things. One is the best ham is produced in Spain, jamón. And the second one is the best rice dish is produced in Spain, paella. I think nobody discusses this, but I think nobody also discusses the two big achievements that Spain has. I think we need to establish that. We discussed the problems and issues and challenges, which is very good, but I would like to make 2 points here. The first one is Spain has, you may be forgetting because you are in Spain and you live here, you can eat jamón every day and paella every week if you want to. We cannot. But the important thing is that Spain has one of the best grid management and most advanced grid management systems in the world, really. You don't recognize how important it is, but it is a very well managed grid so far. Better than many countries in Europe, including those that comes to your mind immediately as the example, right? I'm not going to name. So we need to recognize. Second one, we need to recognize the big ambition of the government and the support and the going to that goal around it. It's very ambitious and the government supports it. And I think we need to recognize that the achievement of having these low prices of renewables in Spain is an important achievement, and government played an important role in the past to achieve this. Two things important to recognize. But of course, there are a lot of challenges, but Spain is not alone with this. And I think it has a great opportunity to show, because it's very unique. Why it's very unique? It's not as connected as Germany, which is very difficult. So there's a very little connection. It's Iberia is almost an island, which is difficult to manage. And if Spain can show to the European Union in the next years, can manage these high shares of wind and solar PV well, with a combination of balancing market and the policy and regulation at the same time, which is a very, very big challenge. Policymakers have very, very difficult job right now in the world with these renewables, because the market that they are operating in is not designed for this kind of an operation. It's not designed. It's designed for fossil fuels. It needs to change, but it's very, very difficult. I think one key suggestion that I will have, I'm giving this to the European Union as well, the market, and this will solve a lot of the social acceptance, financing, and permitting issues and the market issues, in my opinion, is the market needs to have a big, liquid, long-term market, long-term contract market, European Union. Without this, we will have the same cannibalization problem that the prices will continue to go down. We will have prices that are expensive because we need to run the system in a more expensive way. We cannot sign very low contracts in a more liquid way. Long-term contracts will allow the society to participate more into the financing of renewables, which is now a difficult case. And this change will actually make the managing the market much easier by the system operator, and the regulation
a bit more easier to find that. But it's a very difficult change because you are changing a market which is designed for marginal pricing to a long-term market, but this is required, this is needed. The European Union proposed this, but the implementation of this will be very challenging. But I think Spain has a unique opportunity here to be able to achieve this, and by balancing market, policy, regulation, and to produce maybe the best option in Europe. And we will be looking forward to that. Thank you very much for the invitation. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. ¿Alguien se anima? ¿Me escucha bien, no? Hola, hola. Sí. La pregunta es para Heymi. I don't know if you would rather me ask in English or lo puedo preguntar en castellano. 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 Soy Miguel de Entiser, que somos la plataforma digital para compra y venta de activos renovables. Ahora vamos a lanzar los primeros proyectos de hidrógeno en los próximos meses. Y mi pregunta para Heymi, viendo las estadísticas que has enseñado antes, que el mercado del hidrógeno está muy dominado por China, si tú ves a futuro que el mercado de hidrógeno va a ser parecido al de a lo mejor los paneles, donde casi todo se produce en China, o el del petróleo que se produce en Arabia Saudí y se trae a Europa, o si va a ser mucho más cercano a otros mercados en los que sí que se va a producir más localmente, más nacionalmente, y luego se va a distribuir cerca de donde están los proyectos. So, if I understand correctly, it's related to Chinese panels and more distribution of the things and hydro. It's Kind of. To make it easier. So, go ahead. My question was, because of the hydrogen market that is primarily dominated by China, if you think that in the future the hydrogen market is going to tend towards a couple of countries producing most of the hydrogen and then exporting it abroad, or is it going to be a much more locally based market? So, very good question. So hydrogen business has two opportunities. Those who can produce renewables very cheaply, Middle East, Africa, will have opportunities for export, definitely. And there will be a lot of interest in investing into those countries to get demand, to have the demand here in Europe or in other places, right? But right now, these markets are very small and they are not very attractive because there are very risks related to these export-oriented markets. Initially, most of the investments in Europe, United States, and China is for local use. And exporting hydrogen is complicated and it has a lot of costs associated with it. Transportation, liquefaction, whatever you want to transform it is very expensive. You need to have very, very low cost renewables. So how many countries can achieve that is very limited. And I think local use initially in the countries where we support it, like in Europe, want to achieve something in Europe or in the United States, or even in China, is mostly local. And we also discussed electricity demand is declining in Europe. Hydrogen is a good demand for electricity. If we can build large hydrogen electrolyzer plants, this will get a lot of electricity and cheap electricity that can be produced. But hydrogen is a complicated business at the same time right now, and because demand is not there. Supply is there, but the demand is not there. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias a los ponentes, ha sido muy interesante y espero que Arcadio no nos quites el año que viene para Renovables 2024. Ha dicho Heymi que se oye. Pues nada, oye, Heymi que nos va a enviar el informe, ¿no? El próximo informe en octubre, ha dicho que ha salido, que lo presentaremos en enero o febrero del próximo año. Y bueno, a mí me ha gustado mucho, que nos ha animado mucho, ¿no? Como veis, una persona que nos ve desde fuera y que siempre considera que el mercado español pues está avanzando, ¿no? Que es un poco lo que hay. Muchas gracias a todos, a los ponentes por haber venido aquí, por hacer este análisis de cómo está la situación en España, y a Heymi por venir también aquí a participar en este área, y a todos vosotros, pues buenos días a todos, ¿sí?